Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. El primer contacto con Renio Tolina, francamente no lo recuerdo, pero sí te puedo decir que fue un contacto de él hacia ese muchacho que estaba empezando, cuando posiblemente estaba haciendo el programa Hola Juventud, es decir, uno de los primeros programas que yo hice en televisión, era todos los días al mediodía. Y en frente de Radio Caracas había unas oficinas y yo recuerdo en un pasillo de esas oficinas acercarse a Renio Tolina y hablar de mí y hablar de mi trabajo y demás. Lo digo exactamente para que se vea cómo Renio Tolina, siendo una persona tan famosa y ganando tanto dinero y con tanta popularidad, no tenía los humos subidos ni mucho menos y quería ayudar y hablaba y estimulaba a la gente que estaba empezando. Yo tengo un libro de Reni que no lo olvido y cosas de él, guau, que no las olvido. Era muy exigente, muy limpio, o sea, cuando uno iba a cantar, ¿cómo lo vas a cantar? Dime cómo lo vas a decir, cómo te vas a vestir, explícame eso. ¿Entendiste la letra? ¿La leíste bien, sabes? Entonces, Renio Tolina, uno lo ve vendiendo un toddy por televisión y eso sirve para un cantante, ¿sabes? Porque tú estás viendo cómo él me convence de que ese toddy es una maravilla. Tú tienes igual cuando interpretas que convencer, cómo esa canción es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla? Esa manera de decirlo, esa manera de hablar, esa manera de expresarse, de mover. Todo en él era un arte. De verdad es que es imposible que Reni pase. No recuerdo anécdotas que me haya contado mi papá sobre Reni, porque tengo mala memoria, pero puedo contar una personal que habla de su simpleza a pesar de que era el número uno y de ser un hombre sumamente famoso. Cuando yo estaba de estudiante, alrededor del año 68-69, trabajé en una empresa que estaba haciendo el proyecto del nuevo aeropuerto Maiquetía. Me tocó un día pararme en la entrada del aeropuerto a contar los carros que pasaban durante un día. Pues pasó Reni por allí en su camino al aeropuerto, me vio y como sabía quién era, se paró a conversar interesado en saber qué estaba haciendo yo allí, ¿no? Y se quedó un rato conversando conmigo. A mí me pareció increíble. Reni realmente fue una persona maravillosa. Pienso que marcó positivamente la vida de los venezolanos durante muchos años. Para mí un hombre muy admirable como comunicador. Fui conociendo, digamos, poco a poco a raíz de, al pasar el tiempo. Siento que fue un hombre que dio mucho por Venezuela y que, bueno, tanto dio que al final hasta su vida la dio, de alguna manera. Yo creo que lo que nos dijo Reni, y eso lo podemos ver en todo lo que él plasmó a través de sus programas, siempre fue real, fue la verdad. Habló con verdad, habló con sinceridad. A la gente le hubiese gustado quizás tener un presidente como Reni. Quizás Venezuela sería otra hoy día. Buenas, buenas. Este es el episodio número 16 de La Palabra Compartida, un capítulo por lo que he visto muy esperado, muy solicitado y que va a ser realmente muy interesante porque hemos aprendido muchísimo, tanto Francisco como yo, acerca de un personaje que en todas las facetas de su vida fue realmente disciplinado, minucioso, talentoso, y ese fue el camino que decidió seguir para llegar a ser, como es evidente, extraordinario. Vamos a hablar, por supuesto, del número uno de la televisión venezolana, del gran Reinaldo José Otolina, Reni Otolina. Una figura que perdura, con toda razón, en la memoria colectiva de nuestro país, no solo por lo que llegó a representar para el desarrollo exponencial de los medios de comunicación, de la manera de hacer televisión, de hacer locución, sino también por el mensaje de profundo amor y de auténtica esperanza que podemos encontrar en su pensamiento civilista y venezolanista, ¿no? La vida de Reni, que fue muy amplia, quizás no en el tiempo que duró, sino en las experiencias vividas, en la manera en que aprovechó
cada instante para producir, para crear, para construir algo nuevo. Es una vida difícil de resumir en un programa como este. Pero les prometo que vamos a hacer el intento y vamos a hacer el máximo esfuerzo para ofrecerles a ustedes un programa de calidad, realmente ilustrativo, con testimonios muy variados. De hecho, van a escuchar algunas personas que me imagino incluso dirán, ¿cómo carrizo hizo esta gente para conseguir este testimonio? Bueno, eso es lo que generaba y sigue generando un hombre como Reni Ottolina. Respeto, lindos recuerdos, admiración. Yo creo que ahí está el detalle y de verdad queremos rendirle honor en este mes, que es el mes de su cumpleaños, tratando de hacer las cosas como él acostumbraba a hacerlas, es decir, con excelencia. Por acá está Francisco, archiduque de Táriba, siempre acompañando, siempre apoyando con su inteligencia y con su conocimiento. ¿Cómo me le va, don Francisco? Todo muy bien, don Andrés, ¿cómo está la cosa? Primero que nada, bueno, contento de estar acá nuevamente, agradeciendo a todas las personas, a todos los seguidores que se hicieron presentes en nuestro evento, en nuestro primer evento público en la ciudad de Buenos Aires, donde rendimos tributo al 190 aniversario del pase a la eternidad del Libertador Simón Bolívar. Así es. Muchos preguntaron por la palabra compartida y bueno, que aquí estamos. Disculparme por no haber ido, tuve la oportunidad, pero mi corazón estaba allí presente, sépanlo. Bueno, al menos en esta oportunidad no tomó tanto tiempo que nos volviéramos a reunir. Uh-huh. De hecho, una excelente iniciativa. Intentemos dar más contenido a quienes nos siguen, porque lo cierto es que hemos recibido muchísimas muestras de cariño por parte de quienes nos escuchan. Así y eso es. se agradece, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos por ahí de hecho a un nuevo mecenas, Tomás Guardia, Uh-huh. también la colaboración de Francisco Correa, que fue Uh-huh. bastante notable y es muy apreciada esa colaboración. Nos ha servido para comprarle el filtro al micrófono, así que muchas gracias a los dos, su dinero está bien invertido. Está bien invertido. Y Tomás, por cierto, que no es solo un mecenas, ahora es un amigo de esta casa y un miembro más de la familia de la palabra compartida. Me sumo acá a las palabras de Francisco. Es alguien que ha estado presente apoyando y que ha estado desde el inicio. Me he dado cuenta viendo los comentarios de los videos. Sepan, además, que cada pequeño aporte, miren, para nosotros es un gran logro, es una gran motivación. Este ha sido un año, yo lo sé, dificilísimo para todos y por eso es todavía más apreciado lo que están haciendo. Gracias otra vez. Pero bueno, empecemos, como dicen, ¿no? Por el principio, porque si nos vamos a poner a hablar de alguien como Reni, nos quedamos en la introducción, entonces no vamos a empezar nunca en la vida, ¿no crees? Sí es, Andrés. Y bueno, a manera de inicio, podríamos decir que Reni, cuyo nombre de nacimiento era Reinaldo José Ottolina Pinto, Reinaldo José. sí, nació el 11 de diciembre del año 1928. Es decir, este es como dijiste, el mes de su cumpleaños. Si siguiera entre nosotros, estuviera cumpliendo, imagínate, 92 años, y capaz serían unos 92 años muy bien llevados. Bueno, viendo cómo era Reni, es bastante probable, ¿no? No, así es. Es en la ciudad de Valencia donde ve la luz por primera vez este niñito, hijo de un tocayo de Francisco Pancho Ottolina, descendiente de inmigrantes italianos, y de Ana Mercedes Pinto, una mujer criolla, muy bonita, italiano por cierto. como tú también. No, bueno. Pero lamentablemente enferma muy rápido porque el parto de Reni no fue un parto normal. De hecho fue un proceso que la dejó postrada en cama, que la debilitó muchísimo, y a raíz de eso, las necesidades maternales, de lactancia, por ejemplo, del pequeño Reni, tuvo que realizarlas una amiga de la casa, la señorita Mary Velasco de Colet. De Colet, claro, que de hecho es la madre de Henry Colet, un cardiólogo muy famoso en Venezuela. Quienes se hayan atendido en la clínica Ávila alguna vez sabrán de quién les estoy hablando. Eso es correcto, la mamá de Henry Colet. Y bueno, se convierte en su nodriza, en su protectora. También sucede lo mismo con la señora Adela de Raydi, y con sus padrinos Carlos Ottolina y Belén Márquez Pinto. O sea, es decir que a pesar de la ausencia de su mamá, que se encontraba muy enferma, postrada en una cama, Reni tuvo una contención, un cariño y una presencia constantes por parte de aquellos que le eran cercanos y que lo querían. Lamentablemente, para 1930, 2 años después de su nacimiento, la señora Ana Mercedes fallece, y esto es algo, además, Andrés, que afecta tan profundamente al papá de Reni, el señor Francisco, que su abuela, María Cleofe Ottolina, o mamá Cleofe, como le decían, debe ocuparse entonces de los cuidados del niño. Sí. Entonces, en realidad, entre ella y su tío, Carlos Ottolina, se encargan, ¿no?, de su formación, de inculcarle ciertos valores, ciertas convicciones, ciertos objetivos en la vida. Sí, de hecho lo que siempre se comentó es que la relación entre Reni y su tío Carlos era muy cercana. Y Carlos se convirtió en algo así como el padre de Reni, ¿no? En el gran constructor, podríamos decir, de la personalidad de Reni.
en esa primera infancia. Y fíjense ustedes la imagen de este hombre, Carlos Ottolina, a quien siempre se le recuerda como un tipo severo, fuerte de carácter, pero al mismo tiempo con unas ideas y una forma de ver la vida muy transparente, muy clara. Hay una anécdota que la cuenta Carlos Alarico Gómez, el biógrafo de Reni, en donde dice que en una ocasión a Reni le dio por subirse una mata de tamarindo que había en casa de su abuela, pero no podía, entonces se caía cada rato. Y su tío, en vez de retarlo, en vez de castigarlo, o de decirle, bueno, en palabras muy sencillas, bájate chico, le dijo todo lo contrario, le dijo, Renaldo, mira, si tú quieres subir hasta la cumbre de ese árbol, tú puedes hacerlo, pero tienes que insistir. Y parece que Reni estuvo, bueno, día tras día intentando subirse y se caía y se golpeaba y el tío atrás, Renaldo, dale que tú puedes. Hasta que por fin un día se subió y entonces don Carlos le dijo, ¿estás viendo? Todo lo que el hombre se propone lo puede lograr, pero con esfuerzo, con constancia y voluntad. Imagínate tú lo que es tener 4 años, Francisco, y aprender una lección como esa. En la primera infancia, dicen los entendidos, ¿no? Es cuando quedan más grabadas en la memoria las experiencias, las vivencias, e incluso las enseñanzas, que son las que determinan y las que moldean el carácter y la voluntad, ¿no? Por eso estamos narrando esta anécdota que no tiene nada de casual, además. Sí, y el problema es que Reni no se quería bajar del árbol. Bueno, ese fue el segundo problema, esa es otra cosa. De hecho, Nona María le peleaba todo el tiempo porque era un niño muy inquieto, como muy vivo, ¿no? Lleno de mucha energía. Sí. Y bueno, así fue siempre. Si tú te fijas bien, Reni nunca dejó de ser un niño. En el sentido en el cual podríamos decir que poseía, y esto lo puede ver cualquiera que vea sus programas o sus especiales, la capacidad de ver el mundo con fascinación. O sea, él se admiraba con lo que lo rodeaba. Bien fueran los grandes paisajes venezolanos, el avance de la técnica, el progreso humano, lo que sea. Y todas estas cosas eran como el patio de juegos de Reni. Esa fascinación, esa emoción ante la vida, esa devoción al trabajo, es de alguna manera, sin que yo esté haciendo acá de psicólogo, porque yo no tengo título de psicólogo para nada, pero es a mi modo de ver, es lo que me parece, una extensión de esa visión optimista, admirada, que es la visión del niño, ¿no? El niño que persevera y que porque persevera triunfa, ¿no? Me gusta, o sea, me gusta esa manera de verlo. Cuestión, Andrés, que como ya sabemos, Reni nació en el 28. Lo que estamos, el 28. Sí, lo que estamos contando sucede entre ese año y el año 30. Entonces lo que está pasando en el país es básicamente el alzamiento de la generación del 28 y la ruptura de eso que llamaban la Pax de Gómez. La Pax gomecista, sí. Una etapa distinta, una etapa final en el gobierno de Juan Vicente Gómez, que es una Venezuela que está cambiando muy rápidamente. Sucede entonces que para 1934, un año antes de la muerte del general Gómez, el tío Carlos, el padre putativo de Reni, del que estábamos hablando hace rato, se va para Alemania a hacer un posgrado, y entonces Nona María se muda para Caracas con el muchachito, con Reni, y Reni se encuentra con su papá, con don Pancho, que vivía entre las esquinas de Bolsa Pedrera. Eso es más o menos donde hoy está la avenida Universidad, casi con la avenida Baral, por allá. Claro. Y por allá se van los dos, ¿no? No, y se fueron, además, esta es una anécdota interesante, se fueron en el Gran Ferrocarril de Venezuela, ¿te acuerdas? Ese que hizo Guzmán Blanco. Sí, exactamente. Y que todavía existió como hasta el 66 más o menos. Sabrá Dios si salieron de las estaciones de San Blas o Los Guayos, que eran las estaciones más grandes que había en Valencia. Pero lo que sí es cierto es que recorrieron por completo los valles de Aragua, pasaron por el Encanto, ya subiendo para Los Teques, y tú sabes que originalmente la estación Caño Amarillo, que es a donde ellos llegan, era parte del ferrocarril La Guaira-Caracas, pero para el momento en que Reni se muda a Caracas, ya estaba conectada a través de un túnel, que era el túnel número 1 del Gran Ferrocarril de Venezuela hacia Valencia. Imagínate tu tronco de viaje que se echaran, ¿no? Otra Venezuela, Andrés. Otra. Sí, bueno, Sinceramente, otra Venezuela. Y otra Caracas. Porque seguía siendo la Caracas de los techos rojos, de las casas bajas, la Caracas de las calles angostas, de ir a cantarle a la novia afuera de la ventana de Pecho de Paloma, ¿no? Una Caracas que vivía o que se entretenía escuchando radionovelas, imagínate. Y en donde el entretenimiento, así como hoy, tú sabes, la gente va y sube a Galipán. En esa época tú lo que hacías era, subías para el Encanto, para agarrar frío. O ibas para Macuto para atemperarte, ¿no? Exactamente, a atemperarse. Así se decía en la época. De hecho, Andrés, estarás de acuerdo conmigo en que para poner a nuestros oyentes y a quienes nos ven por YouTube en ambiente,
podemos perfectamente mostrarles lo que era aquella Caracas de los años 30. Por supuesto que sí. Y de hecho vamos a utilizar unas imágenes del gran Edgar Anzola, el padre de Alfredo Anzola, y son imágenes que están bajo la dirección de Alfredo Anzola. Aquí las tienen. Algunos recuerdos de esas Caracas de los techos rojos. El Heraldo. Caracas, patria de libertadores, tierra de las bellas flores. Caracas, donde tus dulces mujeres son las diosas del amor. Te adoro, y cual mi mejor tesoro, te recuerdo y te idolatro. Caracas, en mi pecho tiene siempre un altar de adoración. Era también la Caracas de quienes iban a ver el béisbol en el estadio de San Agustín, de quienes iban al hipódromo del Paraíso, imagínate, al balneario de Los Chorros, pero todavía más era la Caracas del Trocadero, era la Caracas del Sanssouci, era la Caracas del Roof Garden, que quedaba en el Hotel Madrid. Y ese fue el primer lugar, figúrense, donde se presentó Billo Frometa con sus Billos Happy Boys, antes de que se llamara Billos Caracas Boys, ¿no? Y Reni recuerda muy bien esa época junto a la excelente voz y el gran carisma de Monsieur La Cavallerie. Vamos a escuchar esa anécdota rapidito. La Caracas del Roof Garden. La verdad que yo he sufrido, ¿verdad? Desengaño, como casi, generalmente los vemos por televisión. Pero tú tienes pelo. Sí tengo, ¿cómo no? Te ves muy bien. Y eran hipócritas ellos, ¿no? Y además, ¿quieres que te diga una cosa, Museo? Viéndote de cerca, no estás tan arrugado. No tengo que darte las gracias porque estás muy sincero. Es que es verdad. Es lo propio estoy diciendo yo de ti. Sí, te ves muy bien y te conservas muy bien y esos 45 años están muy bien llevados. Me veo bien. Perfecto, un muchachote. Dame la mano. Muchachote. De aquí vamos a salir novios, imagínate. Es que el Museo y yo hicimos un trato. Decimos, mira chicos, vamos a seguir en esta necedad, llamándonos el uno al otro viejo, cuando en realidad no lo estamos, somos hombres maduros, pero ninguno menos viejos. En lugar de maduros no, pintones. De paso, además. Sí, así como pintoncito. Si vamos a ser honestos, sí. Sí, ese mango está pintón, dice bueno. sí. Entonces vamos a seguir siéndonos viejos, chicos, creándonos un aura de vejez que no tenemos. Es como que, imagínate tú, empezamos a decirte a ti, Gustavo, estás viejo, chico, tienes 42 años. No puede ser. Es una tontería muy grande. Yo me siento sumamente bien y me siento chévere. Qué felicidad acabas de dar a que salga. No, de verdad, Napoleón, que la capacidad de trabajo de Reni es envidiable. Háblame de Caracas, chico, un poquito. Tú estás hablando del Roof Garden, donde el museo, tengo entendido, presentaba la Billo Caracas Boys. Correcto. Correcto. La Billo Caracas Boys. ¿Cómo eran esas presentaciones del Roof Garden? Bueno, ¿Cómo presentaba la Billo Caracas Boys? Yo tuve primero a Gozar Muchacho, que lo inició Magín Pastor Suárez, en paz descanse. Que fue un gran locutor, un gran amigo. Y corría automóviles. ¿En la voz de Filco o en radiodifusora? No, lo hacíamos en la Radio Caracas. La voz de la Filco trabajaba Carlos Fernández, Adolfo Martínez Alcalá. Venga, para que lo vean. No está aquí. No está aquí para... Y el programa se iniciaba y decía, ¡a gozar, muchachos! Y entraba la Billo. Y entraba la... Era muy agradable. La verdad que era un programa simpático. ¿Qué tal, amigos de Hispanoamérica? Desde Caracas, la ciudad de la eterna primavera, les presentamos a gozar, muchachos, con la Billos Caracas Boys. En sueño caraqueño. Henry Altuve Williams. Imagínate qué tiempos, ¿no, Andrés? Imagínate, si ya ellos en el año 70 recordaban aquella época con esa nostalgia, ¿qué quedarán para nosotros? Bueno, no sé, quedará hacer lo posible porque tiempos mejores vengan, ¿no? Tiempos así de lindos. Quiero creer que en 30 o 40 años podamos recordar y decirnos, no, vale, Francisco, ahora que te veo de cerca, tú no estás tan viejo tampoco. Soy chavito. ¿No? Ese es el asunto. Claro. Y bueno, esa fue la Caracas a la que Reni llegó. Allí empezó a estudiar en el famoso Colegio La Salle de la parroquia Altagracia.
bajo la dirección del padre Jesús Ojeda y con compañeros como Paulo Otamendi y Gastón Figallo, con otros excelentes comunicadores. Sí es, totalmente. Y fíjate, el mismo padre Ojeda decía que Reni era un muchacho vivo, inteligente, travieso, bromista, pero siempre muy educado. Decía, no tenía una personalidad tímida, por cierto, que no le temía a nadie, pero al mismo tiempo era prudente, era respetuoso, era inquieto al momento de aprender, no porque se negara a aprender, sino porque quería aprender de todo. Bueno, sí. Y además quería destacarse, quería llamar la atención, ser popular y hacerse notar. Pero era algo, Francisco, que estaba en su personalidad. Claro. O sea, que por lo que tú me cuentas y por lo que yo mismo he leído, eso estaba ahí. Un muchacho de un carácter, como dices, extrovertido, pero también de ese tipo de muchachos que llaman la atención, ¿no? Claro. Es como que está en su personalidad. Gente a la cual los demás siguen. Eso es bien interesante notarlo porque ya está desde una edad muy temprana en Reni. Esa es la cuestión. Correcto. La cuestión es que después del colegio La Salle lo mandan como interno al Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Eso quedaba en los dos caminos. Y por cierto, ¿sabes quién estudió ahí con él? Uno de sus compañeros de clase. Ah, Rangel. Eso cuando estudié con Rangel, ¿no? Carlos Rangel. El mismísimo Carlos Rangel que todos conocemos, el de Buenos Días. El gran pensador intelectual, imagínate tú, ¿no? Qué cosas tiene la vida. No, a mí también me sorprendió cuando lo leí, pero piensa que tenían, qué sé yo, creo que un año, meses de diferencia de edad, ¿no? Sí. Y Caracas era una ciudad muy chiquita, pequeña. Caracas era un pañuelo. Si no se conocían de ahí, se iban a conocer de la pulpería, se iban a conocer de cualquier otro lado. Claro, es más, ¿a dónde me dejas Aníbal Abreu, que también estudió con él? Ese no solo fue compañero de Reni junto con Héctor Murga, sino que también fue el compositor principal del show de Reni, bueno, después de Chucho Zanoja, ¿no? Entonces, era una Caracas muy distinta. Sí, correcto. Y Reni entonces termina allí sus estudios de primaria, empieza los de secundaria, pero luego de tener varios encontronazos con su madrastra, la segunda mujer de Don Pancho, lo envían otra vez al internado en Los Teques, al Colegio San José. Ahí es, por cierto, compañero de clases de Román Chalbot, el cineasta. Sí. No, pero nunca, bueno, se cuentan, nunca fueron amigos, menos mal. Ni nada por el estilo, ¿no? Ojo, en mi opinión personal, esto no por es, si acaso. Claro, no es historia, soy yo hablando. Bueno, pero más bien el gran amigo de Reni en esa época fue Francisco Álvarez. Mira, Francisco Álvarez. Sí. Francisco, estás apareciendo por todos lados hoy, ¿no? Francisco Paco Álvarez, le llaman. Tengo nombre Paco. de viejo, puede ser. Nombre de viejo. Tú naciste, o sea, tú no naciste muchachito, tú naciste ya guardando un kiosco. Fumando pipa. Fumando camel. Paco le decían a este muchacho. Y como detalle o anécdota curiosa de las correrías de estos dos muchachos, se cuenta que se ponían a imitar a Francisco Foss Anderson, que era como el gran locutor de esa época, y a Pancho Pepe Crocker, que era el locutor deportivo más importante que ha tenido Venezuela en su historia. No estoy diciendo en ese momento, en su historia. Como si ellos mismos fueran locutores. Se aprendían de memoria las introducciones a los programas, mejoraban la dicción, buscaban expresarse del mismo modo que estos dos extraordinarios locutores. Y Venezuela, de verdad, en los inicios de la radio, contó con unos cuartobates, unos auténticos cuartobates del oficio de la locución que pocas veces se han visto después. Mira, justo mencionábamos a Fossa Anderson, mencionamos a Pancho Pepe Crocker, pero también estaban el gran Amable Espina, uno de los padres de la locución en Venezuela, que por cierto sus hijos, Ricardo y Amable también, y Amable Junior, ¿no? Son amigos de la casa. Francisco Amado Pernía. Bueno, imagínate, Amado Pernía. El gran Francisco Amado Pernía. Paisano, creo yo. Sí, creo que es paisano. Yo creo que sí, ¿no? Sí, es paisano. El observador creole. Ese sí es paisano. El mismo Museo La Caballerí. Y bueno, había escritores de radionovelas como Alfredo Cortina, María García Arocha. Era la gran época de la radio en Venezuela. Era una maravilla de la tecnología en ese momento y del progreso que llegaba así como de pronto a todos los hogares del país. Bonito, una época por descubrir. Claro, y lo interesante es que era una cosa que no importaba la condición social, la raza, lo que fuera. ¿Sabes qué? Hay una película muy linda, que no sé si la viste, pero te la recomiendo, de Woody Allen, que más allá de la impresión que uno pueda tener del personaje, la película vale mucho la pena porque es muy bonita en serio. Se llama Días de Radio. No la he visto, tengo que verla. Sí, y cuenta, bueno, ahí está, tienes tarea. Y cuenta de forma muy simpática, muy romántica, lo que significó para la gente de esos años 30 y 40 la llegada de la radio a sus hogares. Y como decías tú, así era la vida de ese Reni muchacho y esas eran sus correrías. No, bueno, pero Reni era tremendo. Ah, sí, bueno, sí, parece que eran tremendísimos. Tremendísimo. Una vez, cuentan, se escapó del colegio y todo con este muchacho Paco, ¿no?
se montaron en el ferrocarril, cruzaron un viaducto que era muy peligroso y llegaron, imagínate, hasta la casa de los tíos de Paco, que les dieron 5 bolívares para que se fueran hasta Caracas pidiendo cola. Ujú. Allí se gastaron la plata yéndose a bailar, terminaron en la calle porque no tenían más plata y por último se fueron hasta el Silencio, a la casa de una señora llamada Diana Viana, Ujú. hasta que la policía de Caracas los ubicó. Y los ubicó porque habían salido a comprar cigarros. Es una Imagínate. picardía. Exactamente. Y se quedaron en la comisaría. Los papás de Reni y los de Paco decidieron dejarlos ahí porque, bueno, o sea, tenían que escarmentar, o sea, como se decía en la época. Así era en la época. Pero bueno, después de eso, Reni volvió a su vida más o menos tranquila y más o menos normal. Justo hablábamos, Francisco, también de la impresión tan positiva que había generado en estos muchachos la radio, ¿no? Pero lo que no dijimos es de dónde nació eso en Reni, el amor por la radio, ¿no? En nuestro personaje esto tiene mucho que ver, está muy ligado a su relación con su abuela, con la nona María. Porque ella tenía uno de esos aparatos grandes de marca Philco, ¿viste? Esos grandotes. Y se sentaba ahí horas y horas a escuchar radionovelas. Imagínate, por esa época lo que sonaban eran títulos como... los nombres son extraordinarios. El matrimonio Radiotren, La herencia del conde Bermejas, el alma del tirano Aguirre. Hubo una muy famosa, que después Alfredo Anzola retomó como película, que se llamaba El misterio de los ojos escarlata. Esa era una radionovela de suspenso y la gente se quedaba ahí, imagínate, expectante, capítulo tras capítulo. Imagínate. Sí, esperando, escuchando, como quien está viendo Black Mirror ahorita. Bueno, atentos para ver qué pasaba en la próxima emisión. Y eso era algo que Reni compartía con su abuela. Deberían volver las radionovelas, creo yo. Yo creo que, mira, aprovechando que están estas cosas Hay de que hacer streaming, ¿por qué no? Vamos a montar una radionovela. Hacer una radionovela. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? El próximo proyecto de La Palabra Sí, Compartida, una pues, radionovela, una chicos. radionovela. Pero bueno, tenía un vínculo muy profundo con su abuela gracias a la radio, ¿no? Y eso de algún modo representa el inicio de toda su trayectoria. Compatriotas, atentos a las palpitaciones de la vida nacional y a la obligación contraída solemnemente de mantener el orden legal y la armonía de la familia venezolana, os dirijo la palabra para hablaros de un asunto que suscita opiniones divergentes y contradictorias. Y también es un momento muy especial para la radio en Venezuela, porque es más o menos la época, 1935 de hecho, cuando el presidente de la República le habla por primera vez a todo el país haciendo el uso de un medio de comunicación, exactamente. Se escucha al general Eleazar López Contreras comunicando la muerte del general Gómez y dirigiéndose en calidad ahora de primer mandatario a todo el país. Así fue. Eso fue un hito extraordinario, Andrés, en el sentido del alcance y del uso de los medios que empieza a tener forma a partir de ese momento. Algo así como la primera cadena nacional. No, algo así no, esa fue la primera cadena nacional. Bueno, pero nada. Esta es una transmisión. Sí. Qué horror. Pero una cadena nacional de las que provocaba escuchar, Sí. ¿no? O sea, dicha y hecha. Es más, la cosa fue tan llamativa que después de esa cadena, en el programa de Francisco Fossa Andersen, que se llamaba El Diario Hablado, lo que hicieron fue debatir todo el día sobre eso, sobre lo que significaba para Venezuela que un presidente estuviera hablando por la radio, sobre el tema de las exequias de Gómez, del nuevo programa de gobierno, el programa de febrero, que bueno, el programa de febrero salió un poco después, pero ¿qué iba a hacer el gobierno? Por esta fecha fue eso. Sí. Y bueno, la cuestión es que era otra etapa completamente diferente. No, o sea, fue por esta fecha, pero unos meses después. Claro. Digo el discurso. Sí. La cuestión es que era otra etapa completamente diferente a la cual estaba entrando nuestro país, porque ya no era solo lo lúdico, lo deportivo, lo dramático, lo que sonaba en radio, sino que ahora era la política lo que estaba utilizando estos medios, y eso también va a tener una importancia fundamental en la vida y en la carrera de Renio Tolina. Y este es un periodo, como ya saben, de mucha convulsión política. El posgomecismo es un momento en la historia de Venezuela, al cual Andrés por acá ya le dedicó una entrevista, pero es verdad que no le hemos dedicado un programa como Dios manda. Lo que sí hay que resaltar, como quien dice, es que esos momentos posteriores a la muerte de Gómez fueron un caos total. Absoluto. Y recordemos que Reni vivía en todo el centro de Caracas. Él estaba a 2 cuadras, o sea, su casa estaba a 2 cuadras de la Plaza Bolívar. Y cuando ocurren los hechos del 14 de febrero del 36, que es cuando la universidad, con el rector Risque y con gente como Jovito Villalba, van y se enfrentan al ejército, con las consecuencias que tuvo eso después, te reitero que Reni estaba literalmente al lado. Estaba al lado. Y esa convulsión, esa dificultad para establecer un orden nuevo, que es lo que caracteriza los primeros meses de gobierno de López Contreras,
Es la razón por la cual la familia Otolina se vuelve a mudar. Y se van para la casa en las esquinas de Lechosos a Puente Brión. Eso es por Bellas Artes. Por ahí por la Candelaria, cerca de Parque Carabobo. Sí, bueno, tú te ubicas mejor en Caracas que yo. No, igual hay algunos lugares de Caracas de la Caracas Vieja que son inubicables, es imposible. De todos modos, siguiendo con lo que comentabas, la familia Otolina efectivamente se muda para esa zona. Don Pancho se casa con doña María Lourdes de Oropesa. Reni en ese momento amplía su círculo de amistades y de hecho uno de sus mejores amigos en ese momento es Armando Espinosa, hijo de Alberto Espinosa Blanco, el dueño y fundador de la fábrica de helados F. Imagínate. ¿No? ¿Quién no creció comiéndose un buen helado F? Y se extrañan bastante. Se extrañan bastante, ¿no? Y con la musiquita además, que el carrito que se acerca. Sí, hoy estamos como muy nostálgicos. Sí, bueno, a veces es difícil evitar eso y menos en estas fechas. Fechas de nostalgia. La verdad que sí. Y bueno, cuestión que la relación de Reni con Alberto Espinosa Blanco, el padre, es bastante interesante de estudiar porque en esa figura Reni empieza a ver lo que significa ser un emprendedor, un hombre de éxito, ¿no? Un triunfador. Y entonces Reni lo admiraba porque lo veía como un hombre que se había trazado una meta, un destino y la había cumplido sin faltar nunca ni a sus principios, ni trabajando, esforzándose, o sea, todo con disciplina, ¿no? Y lo mismo le pasó con hombres como Juan Bernardo Arismendi, creador de urbanizaciones como La Florida o Los Rosales, o con Ricardo Zuluaga, el creador de la electricidad de Caracas. Y fíjate que Reni, ya grande, siempre hablaba de eso, siempre decía, pensando en aquellos años 40, vivimos bajo un sistema político que permitía que personas humildes llegaran a ser personas creadoras, que realmente contribuyeran a la formación de su país. Esto no sería posible, estoy citando a Reni, en otro sistema de gobierno, donde la iniciativa privada sea limitada y coartada. Y ya en ese aspecto, en ese momento, hay una declaración, hay una intencionalidad, una convicción política. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, cree firmemente en la idea del emprendedurismo, de la libertad creativa, de la libertad, reitero, de emprender y de tener y de gozar de las condiciones para que el emprendimiento triunfe, ¿no? Eso es sumamente importante. Sí, y ya para el año 42, afianzando el gobierno del general Medina, la vida de Reni va profundizando, mejor dicho, sus intereses ya se van profundizando en todo este asunto de los medios de comunicación. Sí. Empieza a tener una vida social más activa, va a ver lavillos en el Roof Garden, en el Tropicana. También a una cantante muy famosa que se llama Toña la Negra. Toña la Negra. Y cuentan que una de las cosas que más le gustaba escuchar era la marcha de Radio Caracas, compuesta por Carlos Bonet. Yo estoy seguro de que todos los venezolanos siempre recordarán la marcha de Venevisión, de Aníbal Abreu. Pero la marcha de Caracas, sobre todo en los años 40, fue un hito. Realmente estaba muy presente en la mente de los venezolanos y bueno, ahí justo la pueden escuchar. Ahí la tenemos de fondo. Sí. Bellísima, bellísima. A mí me gusta más la marcha de Radio Caracas. Bueno, eso es cosa mía, pero me parece la de Venevisión me parece como muy estridente, como muy estrafalaria, no sé. Sí, y a mí también me pasa. Y la marcha de Radio Caracas es más melódica y es más el símbolo de una época, ¿no crees? Exactamente. Ahora fíjate, otra cosa bien interesante de ese Reni joven. A él en un momento lo inscriben en un colegio nuevo. Se la pasaba saltando de colegio en colegio. Eso era que estuvo difícil. Para que termine el bachillerato, ¿no? En el Liceo Andrés Bello. Y hay una anécdota con respecto a sus estudios ahí que la narra Lucila Manzano, compañera de Reni en el colegio, que dice lo siguiente, la cito. Delgado como un hilo, con unos inmensos lentes de carey y una boca grande siempre sonreída, se había impuesto la tarea de presentar los actos y los artistas en todos los eventos culturales del liceo, sin miedo escénico, con un tono de voz grave y fuerte que se imponía por sobre las voces del público, sin ningún esfuerzo y se hacía oír. Sí. Aparecía de pronto entre el telón de boca y los asistentes pidiendo calma, que pronto iniciaremos la programación. Imagínate, Reni tenía 15, 16 años. Bueno, pero es que esa es la edad donde él empieza en la locución. Claro, claro, y de hecho él deja el colegio, y bueno, ya de tanto intentar, bueno, dejamos el colegio. Ya que, porque se había cambiado otra vez, estuvo después en el colegio, en el Liceo Santa María. Pero ya, ya para 46, 47, ya para estos años él estaba muy metido de lleno en la radio, empieza las publicidades, en un momento hace cine con Bolívar Films, ya vamos a entrar en eso. Fíjate que su profesor de historia ahí en el liceo, no sé, creo que en el Santa María, era Guillermo Morón, que fue además su gran amigo toda la vida. Y el doctor Morón siempre lamentaba que aquella mente brillante, expresiva, interesada en aprender,
no terminara los estudios en ese momento. Pero bueno, su destino claramente era otro. Y así como decimos años 47, 48, vamos otra vez para atrás, porque Rennie en realidad empezó en la radio en el año 45. Rennie había aprendido inglés, o por lo menos lo machucaba, como dicen por ahí, y gracias a eso pasa un examen de la empresa All American Cable, con lo que empieza como empleado junior, lo que hoy llamaríamos algo así como un pasante, ¿no? En el área de recepción y traducción de noticias. Y de pronto se convierte como en una explosión de energía. Y tiene ese trabajo, pero después busca otro trabajo también con la delegación diplomática de los Estados Unidos. Traduce telegramas, mejora su inglés, afina su oído, mejora su dicción. Por cierto, estudia en el CBA, que en ese momento lo dirigía el señor Ralph Hanson. ¿Cuántos caraqueños no han estudiado inglés en el CBA? Bueno, Rennie también. Y a los 17 años, Rennie se presenta en Radio Caracas, que en ese momento quedaba en la esquina de Pajaritos, frente a donde se encuentra ahora el CNE. Y llega sin ninguna expectativa, sin ninguna preparación, pero con una voluntad impresionante. Mi papá, quien además de locutor, era asesor de su hermano mayor, Ricardo Espina, que era director de Radio Caracas Radio, actuaba como reclutador de nuevos valores que contribuyeran con el desarrollo y popularidad de la planta. Rennie fue evaluado y estuvo entre los primeros talentos reclutados por Amable. Eso fue en 1945. Hay una anécdota que para que Rennie pudiera trabajar allí como locutor, necesitaba 45 bolívares para sacar la licencia. Pues le pidió prestado a Radio Caracas y mi papá lo ayudó a conseguir ese dinero. Y ahí entra a trabajar en Radio Caracas. Y a los 3 meses se pasa a Radiodifusora Venezuela porque le pagaban un poquito más, le pagaban 60 bolívares. Pero no dura ni 2 meses ahí porque también lo botan. Imagínate lo que fueron esos inicios, ¿no? Y otra cosa interesante, por cierto, es que Rennie no pudo recibir su título de locutor sino hasta verdad. un año después de haberse graduado. Eso es verdad. Porque justo el año en el que se lo tenían que dar pasó el tema del 18 de octubre. Entonces fue más o menos un año en el que quedó en el aire, ¿no? O sea, en términos de titulación. Y cuando por fin se lo dan, se lee en letras grandes, locutor de estaciones radiodifusoras. Esto pasa el 31 de enero del año 46, con el registro de locutor número 635 en el folio 320. Y como tú decías, es siempre una explosión de energía, porque en esa época Rennie no actuaba como locutor en radio, sino también narraba para el famoso noticiero de Bolívar Films. Sí. Se divulgaba programas de la Embajada Americana, tenía un programa de radio muy, muy cortico, de 15 minutos, en Radiodifusora Venezuela, que se llama Óiganme. Óiganme. Exacto. Que lo patrocinaba la empresa de publicidad más grande del mundo, que en ese momento era la McCann Erickson. La McCann Erickson. Sí, la misma que aparece, por cierto, en la serie esta, ¿cómo es que se llama? Mad Men. Mad Men. Bueno, ellos publicitaban o patrocinaban el programa. Y luego tiene un primer contacto con la gente, es decir, un primer contacto en vivo, cuando le toca presentar un show internacional de patinaje sobre hielo en Radio Cultura. Y así es. Y justo también habíamos hablado del cine. La relación de Rennie con el cine tiene como distintas etapas, ¿no? Por un lado, lo que mencionábamos de sus colaboraciones con Bolívar Films, que en ese momento lo dirigía Luis Guillermo Villegas Blanco. Hoy creo que están los hijos o los nietos, no sé exactamente, pero también son Villegas. Es más, hay una película que se llama Venezuela también canta, donde el presentador es Rennie Tolina. Y es interesante esa etapa porque lo que Rennie aprende en Bolívar Films es otra cosa, es cómo transmitir de manera audiovisual, ¿no? Ya no es solamente la voz. Porque no es lo mismo el trabajo de la voz, de la dicción, de los tonos, de la buena pronunciación, que el trabajo corporal. Que el lenguaje de las extremidades, del rostro, los gestos y todas estas cosas las tiene que aprender para convertirse en un mejor comunicador. Fíjate cómo todo lo va conduciendo, ¿no? Hacia lo que fue. ¿Por qué? Porque en los videos, en los programas o en las películas de Bolívar Films, el acto de narrar era también, de algún modo, actuación. No era leer un libreto y ya. Era interpretarlo, era sentirlo. Sí. Era como magnificar los sentimientos, ¿no? Las emociones o las razones detrás de ese libreto. Yo creo que eso es algo que por lo menos yo no he notado en otros locutores o narradores, también de Bolívar Films o de otros productos parecidos en Venezuela. Por eso decían que efectivamente, así no fuera un producto, Rennie te lo vendía. Si te fumaste el último. Uf, qué fastidio. ¡Cuidado! ¡Phyllis Morris!
Philip Morris, el mejor cigarrillo de América. El lugar más alegre de Caracas, donde usted puede bailar al son de magníficas orquestas en un ambiente grato y elegante. El nightclub más distinguido de la ciudad. 2 floor shows diarios con artistas exclusivas contratadas directamente por Samba. Caracas es una ciudad amable cuando Samba sus puertas abre. Samba los espera en Puente República, a peligro. Sucede a menudo. Él se niega a salir en el último instante, pero ella es una mujer inteligente y sabe cuál es el resorte para distraerlo. Efectivamente, ya lo han adivinado. El mágico resorte es una cajetilla de Philip Morris, que no solo distraen, sino que ayudan a calmar los nervios, devolviendo el buen humor. En casos parecidos y en todas ocasiones, fume siempre Philip Morris, el mejor cigarrillo de América. Encantado de la vida en el trópico porque posee 3 razones Frigidaire 1949. El modelo Deluxe Frigidaire de 2 puertas. El modelo Imperial Frigidaire. El modelo Master, más espacio útil, más innovaciones. Y no por ser Frigidaire cuestan más. Compre su Frigidaire en A Planchar y Compañía, Puente Moedano y El Silencio, bloque 3. Aquella Radio Caracas, Andrés, también tuvo el tino y el buen ojo, ¿no? De contratar a personas como Pedro Antonio Ríos Reina. Sí. Antonio Esteves, Amador Bendayán. Claro, Fedor Alemán también. Claro, por supuesto. Pero mira, sumando a lo que tú comentabas del título de locutor de Reni, quedando, digamos, congelado por todo este asunto del 18 de octubre, también es importante resaltar, y esto lo cuenta el mismo Carlos Alarico Gómez, que al momento de la rebelión del 45 hubo varias emisoras que fueron tomadas, secuestradas por los milicianos ADECO, ¿no? Sí. Una de esas precisamente fue Radio Caracas, que la ocupó Manuel Martínez, en compañía de un grupo de milicianos, y todo esto para empezar a transmitir comunicados en respaldo de lo que ellos llamaban la denominada Revolución de Octubre, ¿no? Así es, y así fue. ¿Sabes que me acordé de pronto de una anécdota simpaticísima? Que creo que también es del año 45, 46, por ahí. Y es que en una ocasión, fíjate esto, parece que Reni se fue a caballo. Él tenía un caballo. Y se llevó el caballo hasta la Plaza Bolívar y se fue con arco y flecha. Y se baja del caballo y empieza a vender fotos suyas. Algunos dicen que son fotos, otros dicen que eran retratos pintados. Bueno, no importa. La cuestión es que vendía esto diciéndole a la gente: fotos de Renio Tolina por un bolívar. Aprovecha la oportunidad que Renio Tolina soy yo y algún día seré famoso. Yo me imagino a la gente diciendo, pero qué chamo más engreído. Y un poquito sí, no, pero es la convicción, ¿no? O sea, el talento siempre tiene algo de engreído. Eso también te impulsa de alguna manera. Pero bueno, Reni no estuvo mucho tiempo en Radio Caracas, por lo menos en esa etapa. Consiguió un mejor sueldo en Radiodifusora Venezuela, lo habíamos comentado. Pero en un momento tiene un percance, un problema con Abelardo Raidy y con la gente de McCann Erickson, porque el lenguaje de Reni era muy distinto, era muy fresco. Sí. Y si ustedes se ponen a escuchar los comerciales de cualquier cosa, cualquier publicidad de los años 30 o 40, se van a dar cuenta de que son muy artificiales, de que usan un lenguaje como muy, muy elaborado, muy barroco, como muy acartonado. Sí, eso a Reni le molestaba. Y eso fue lo que lo llevó eventualmente a que lo votaran. O sea, lo votaron, pero él, en lugar de tirarse abajo, de achicopalarse, como decía mi abuelo, como dice mi abuelo, se fue a buscar trabajo a otro lado, y así es como él llega a Radio Cultura y empieza un programa estelar que se llamaba Noches Especiales Orange Cruz, donde tenía su propia orquesta, la de Rafael Minaya, y es en donde empieza a presentar en vivo artistas de fama internacional. Imagínate. Bueno, yo no sé si tú sabías, Andrés, por cierto, que estando allí en Radio Cultura, a Reni le metieron una puñalada. ¿Qué? No, eso sí no. Eso sí no sabía. Un tipo así de la nada. O sea, el tipo llegó, le metió una puñalada en las costillas, dicen que por envidia. Y Reni tuvo esa cicatriz ahí toda su vida. O sea, una cosa curiosa. Y menos mal que quedó Reni por lo menos para unas 3 décadas más. 3 décadas más. Sí, por lo menos. Exactamente, sí. Una cuestión que me parece también muy importante resaltar acá es que fíjate cómo todos los que lo conocieron, incluso los entrevistados, siempre apuntan al hecho de que Reni era un tipo muy visionario, ¿no? Sí, alguien que no solamente supo adaptarse a los cambios técnicos, tecnológicos del medio en el que trabajaba, porque a él también le tocó vivir el cine mudo, o sea, también el cine hablado, la radio, el Technicolor, el magnetófono, la televisión, todo eso lo vivió él.
y aún así siempre estaba un paso adelante. Entonces es que eso es mentalidad de estadista. Hay gente que piensa que estadismo es una cosa ligada a la política y ya no. Lo que pasa es que, claro, esto está aplicado a su profesión, ¿no? Que es el mundo del espectáculo en este momento, el mundo de los negocios, de las telecomunicaciones y tal. Porque, a final de cuentas, el estadista es el que sabe utilizar las herramientas con las que cuenta en ese momento para crear cosas completamente nuevas, teniendo muy en claro hacia dónde se dirige el panorama, para dónde es la cosa, ¿no? Eso lo decía él, ¿no? Para dónde es la cosa, por dónde es la cosa. Y estos son años muy convulsos que Reni no deja de sortear, porque claramente todos los venezolanos se vieron afectados no solo por el 18 de octubre, sino también por el 24 de noviembre. Sí. Y lo mismo con la muerte del Gabo Chalbó. Es un tiempo donde hay mucha incertidumbre en muchísimos ámbitos. Sin embargo, en 1950 se crea en Venezuela la Cámara Venezolana de Radiodifusión, que es donde se vienen a agrupar las grandes emisoras, y empieza también lo que se conoció como la Edad de Oro del cine venezolano. Y muchos de los artistas que participan de eso y que luego serán los primeros actores o primeras actrices, gente como Tomás Enríquez, Juana Sujo, Néstor Sabarce, ya para esa época eran muy amigos de Reni Ottolina. Sí, ya, o sea que Reni ya estaba en el medio. Estaba ahí en el chocolate, ¿tú sabes cómo es? Sí. Todavía no era el número 1, le faltaba, pero estaba en el medio, conocía a todo el mundo, se codeaba con todo el mundo y se movía con una gran naturalidad. O sea, nací para esto, decía. Claro, sí. La experiencia de Bolívar Films, por cierto, la cercanía con hombres y mujeres como Tomás Enríquez, Toco Gómez también, Juana Sujo también la dijimos, hace de Reni un profesional de la industria cinematográfica, a tal punto que no era solo conocer cómo desenvolverse ante una cámara, sino conocer también los aspectos técnicos. Entonces Reni sabía de iluminación, Reni sabía de montaje, Reni sabía de musicalización, Reni te hacía un guión, Reni te producía, te dirigía. Aprende el arte del cine, sí. Imagínate. Y entonces empieza en ese momento a hacerse llamar oficialmente Reni. Porque hasta entonces todavía había quien le decía Renaldo. Claro. Pero no, ahora es Reni Ottolina. Marquetero. Exactamente. Y de pronto, ¡pum! La televisión. Señoras y señores, este es el famoso colchón Beauty Rest de Siemens. Famoso en todo el mundo por ser el único de construcción de acción flotante y que hoy se vende en todas partes con una garantía de 10 años. Beauty Rest es el colchón de construcción compacta con 837 resortes flotantes individuales que hacen que el colchón se molde perfectamente al cuerpo, proporcionando un descanso perfecto. Está a la venta en toda la nación y permítanme que les presente ahora la nueva creación de Siemens, el sofá cama Beauty Rest. Usted estará orgulloso de tenerlo en su casa, orgulloso y agradecido. Porque este diván tiene la misma construcción perfecta del colchón Beauty Rest. No hay otro tan confortable y que brinde un descanso tan completo. Es hermoso de verdad, pero eso no es todo. Porque este diván Beauty Rest de Siemens tiene un secreto extraordinario. Fíjense. A la 1, a las 2, y observen que este marco de acero consolida todo el sofá. Estos soportes de alambre refuerzan los resortes, y esto es comodísimo para guardar la ropa de cama. Pues bien, y a las 3, el sofá Beauty Rest de Siemens se ha convertido en una amplia y comodísima cama para el huésped inesperado o para usted mismo. Visite a su distribuidor Siemens y cómprele el magnífico sofá Beauty Rest de Siemens. Más o menos para el año 1952, Reni conoce a quien será la mujer de toda su vida y la mamá de sus hijos, ¿no? La señora René Lozada, valenciana, estudiante de medicina en la Central, y bueno, eso fue amor a primera vista. Y Reni, pues por supuesto fiel a su personalidad, se dijo a sí mismo, yo voy a convencer a esta mujer de que se convierta en mi esposa. Sí. Y bueno, lo logró, así fue, el 25 de agosto del mismo año. Se estaba casando con ella y allí nacieron cuatro hijos, que son Ronnie y Rena Fernanda. Rena Fernanda, el angelito más chiquito. Así es, el angelito más chiquito. Y como bien decías, la década del 50, Andrés, es la década de la televisión. Aparece la señal de YBKA, TV5, Televisora Nacional. Y, por cierto, es el 6º país del mundo en tener televisión. Venezuela, sí. Sí, por supuesto. Los primeros fueron Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Cuba, aunque no parezca, y México, un detalle tremendo, ¿no? Y bueno, acá en TVN5, Reni empieza a trabajar, a colaborar, hasta que
poco tiempo después, en el año 53, se suma a la plantilla de YBLN TV, Canal 4, que después será Televisa, y después será Venevisión. Claro. En ese canal, Televisa, lo estaba dirigiendo Gonzalo Veloz Mancera, que ya conocía a Reni de Radio Cultura, y ahí tiene Reni su primer programa llamado ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su profesión? Ahí está, un detalle curioso, por cierto. De ese primer programa es que a Reni le preocupaba mucho que los lentes se le reflejaran en la cámara. Sí. Imagínate, no, las cosas de la época. Entonces, los primeros programas se los quitaba. Ahora todavía eso sí, afecta, no te creas. Pero se los quitaba. Pero no veía nada porque Reni era miope. Claro. Y era muy miope. Así que bueno, se vio obligado a utilizar otra vez los lentes que de forma muy irónica se convirtieron en su marca registrada, ¿no? Y nunca se reflejaron, no, además. Ahí no se reflejaron, no. Lo que pasa es que, claro, es una preocupación ante un medio que están haciendo, que es en cierta forma desconocido, y bueno, conociendo o tratando de entender la personalidad de Reni, vemos que era una persona muy atenta a los detalles, incluso esas cosas. Por eso me parece una anécdota tan curiosa, ¿no? Y acá viene la explosión de la televisión. Porque ya mencionamos 2 canales, pero después viene otro. Después viene YBKS-TV, Canal 7, lo que después será Radio Caracas Televisión, del grupo Phelps. Ahí entra gente como Amable Espina, gran amigo de Reni, como Francisco Amado Pernilla, por supuesto, que fue el rostro de los noticieros de RCTV con El Observador, créole. Sí. Y en 1955 entra Reni a RCTV, que ya no es el Canal 7, sino el Canal 2. Y ahí va a hacer varios programas. Hay uno que se llama Tómalo o Déjelo, que era patrocinado por Cigarrillos Camel. Hace El Farol TV, eso era un programa cultural animado también por Reni. Conduce Viajes Melódicos Insano, de nuevo con la gente de McCann Erickson. O sea, a mí siempre me ha llamado la atención, o sea, esta primera etapa de la televisión, ¿no? Porque está como muy ligada a la publicidad y muy ligada a una forma de hacer publicidad, claro. Es mucha la exposición de marca, ¿no? Fíjate, sino los nombres de los programas. Observador Creole, Viajes Melódicos Insano. Sí. O sea que la marca siempre estaba en el nombre del programa. Es como una gran curiosidad de la televisión venezolana. Y algo que Reni aprovechó muy inteligentemente porque, como dijimos, lograba vender lo que se proponía. Así es. Y también más o menos por esta época Reni viaja a Nueva York por primera vez. Lo invita a la gente de McCann. Y allá se fascina con el programa de Dave Garroway. Dave Garroway era algo así como el número 1 de la televisión norteamericana de esa época. Después va a ser Ed Sullivan. Y su programa Today's Show es la inspiración para lo que Reni luego hará con el famoso Lo de Hoy en RCTV. Ese es el programa que lo catapulta definitivamente. Por más que la gente lo recuerda por Reni Presenta o el show de Reni, qué sé yo, él se catapulta con Lo de Hoy. Bueno, desde un principio, por lo menos desde muy joven, yo siempre seguía a René Tolina. Yo recuerdo aquel programa que tenía todas las mañanas, Lo de Hoy, y me acuerdo hasta de la canción. Estaba Lolita Sacristán y otra muchacha como en una ventana y empezaban a cantar buenos días, Lo de Hoy. Bueno, ellas decían buenos días y él decía buenos días, Lo de Hoy va a comenzar, un programa entretenido con variadas atracciones y con Reni Tolina, ¿no? Y empezaba a entrevistar y a hacer algunas de las cosas simpáticas que él hizo a lo largo de su carrera en el programa del mediodía. Y luego, claro que lo veía como alguien, como un triunfador, como un gran animador, como un gran productor, muy lejano a mí. Y creo que le agradecía su cercanía cuando empezó a acercarse. Eso era lo que me transmitía. El gran musical antes de la aparición de Reni Tolina con el show de Reni era el show de las 12 con el tío Víctor Saume, que presentaba fundamentalmente artistas locales, pero de tendencia música criolla mucho. Claro que también había al final del programa, a la 1:15, si mal no recuerdo, era el último cuarto de hora, traían artistas internacionales, como por ejemplo los Rufinos, recuerdo. Y ese era el gran show, hasta que llegó Reni Tolina, primero a las 6 de la tarde, luego en la noche, con su show de Reni. Eso fue un gran acontecimiento porque él se encargó de traer junto con su... el hombre que le contrataba a los artistas, Enzo Morera, a los artistas más importantes del momento. Solamente le faltó los Beatles.
Por cierto que mucha gente, muy poca gente, sabe que Renny era automovilista. O sea, pero no cualquier automovilista. Renny era un verdadero campeón. Si competía con Juan Manuel Fangio. No, y le ganó. Le ganó una vez en lo que se conocía como la Vuelta de la Trinidad. Sí. Otro que corría era Pancho Pepe Crocker. Sí. Pancho Pepe Crocker también era corredor de autos, que bueno, lamentablemente murió en un accidente automovilístico. De hecho, según se comenta, es por la muerte de Pancho Pepe Crocker, sumado a un accidente que él tuvo en el año 55, que Renny dejó de correr. Pero era un piloto extraordinario. Tenía un bólido de plata, imagínate, un Mercedes-Benz. Sí. Un auto de hiperlujo. Y Renny también llegó a ser presidente de la Asociación Venezolana de Pilotos de Carrera. De todo hizo este hombre. Pero bueno. Porque esas cosas ya no existen más. No, ¿verdad? Sería genial. Sí. ¿Tú te imaginas a Daniel Sarcos, también piloto de carreras y tal? Pero bueno, así como tuvo una vida llena de mucha plenitud, de muchos logros, también tuvo una vida llena de muchos sufrimientos, porque así es la vida, lamentablemente. Sí. Y el primer gran dolor de Renny, me parece a mí, fue la enfermedad y muerte de su único hijo varón, Ronnie. Sí. Ronnie murió muy chiquito. Él y René hicieron hasta lo imposible por curarlo. Se lo llevaron a Boston, se lo llevaron a Maryland, buscaron a los mejores médicos del mundo, y Renny ganaba bien ya en esta época, ¿no? Pero el niño tenía un problema neurológico muy grave, y de hecho falleció no mucho tiempo después de nacer. Sí. Bueno, estamos en el año ya 58. Pérez Jiménez deja el gobierno, llega a la Junta Provisional y sucede un hecho muy curioso, que es que Renny, siendo locutor de RCTV, hace un llamado a toda la población venezolana para que se calme, para que le baje 2. Porque habían empezado, como es costumbre nacional, los saqueos, la violencia, la anarquía, etcétera. Cosa que a la gente le encanta. Sí. Y Renny llama, como hiciera en su momento, aunque es muy curiosa la comparación, la comparación es con López Contreras, llama a la calma y a la cordura. Ese año también, y con esto los vamos a dejar por el día de hoy, mis muy queridos amigos, ese año 1958, el primer lunes de noviembre, ¿en qué horario, Francisco? De 6 a 7:30 de la noche, Andrés. Exacto. En ese horario empieza por fin el show de Renny. Y con las palabras iniciales de ese show los vamos a dejar por el día de hoy, no sin antes recordarles, queridos amigos, que si les gusta lo que estamos haciendo, que si disfrutan de este podcast, de este programa, por favor, no olviden seguirnos en YouTube, en Instagram, en Twitter. Todas nuestras redes sociales se encuentran en la caja de comentarios. Tampoco olviden darle like, suscribirse y seguir la campanita, como diría el Dr. Uslar, para recibir nuevas notificaciones de videos. También pueden apoyarnos a través del Patreon. Nuestra dirección es www.patreon.com/lapalabracompartida. Que tengan todos un muy lindo día. Esperamos haberlos entretenido. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Renny Ottolina presenta... Gusta entretener y nos encanta estar en esta alegre cita semanal. Vengan ya, que va a comenzar nuestro programa musical. Amigas y amigos, encantado en saludarles, esperamos entretenerles durante los próximos minutos. Ojalá les guste y gracias. Estamos listos ya, que se diviertan, que se entretengan con Renny.